Bueno, somos Raúl, Salomé y Julio y vamos a hablar, como ya ha dicho Matías, de los test genéticos que se supone que dice gente que predicen el futuro, ¿no? De qué fiabilidad pueden tener y de cómo funcionan un poco. Vamos a dar un poco también nuestras opiniones y hablar de ese tema. Y creo que, Salomé, tenemos a alguien aquí hoy con nosotros. Sí, bueno, pues tenemos a nuestro amigo Raúl, que dice que se acaba de hacer un test genético y que, uno, le han salido muchas enfermedades y dos, que es vikingo. ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, en primer lugar, agradeceros por invitarme a este podcast y la verdad es que me ha venido bastante bien porque me hice la semana pasada un test genético y aprovechando que vosotros sois expertos en la materia, pues quisiera preguntaros acerca de esto porque es que estoy muy preocupado. O sea, me detectaron 5 enfermedades y de las cuales 3 eran mortales. Pero, madre mía, Raúl, madre mía. Bueno, tranquilo, que vamos a hablar un poco de eso más en profundidad a continuación. Vale, y además es que, o sea, al final es un test más o menos fiable que tiene evidencia y de hecho estuve hablando con un compañero mío que es bioquímico y me dijo que eran como unas herramientas muy buenas en detectar, bueno, que su finalidad es detectar como polimorfismos genéticos. Y eso es como las distintas variantes en la secuencia de ADN que tenemos por los individuos. Vale, pues lo que hace es como una especie de superficie que tiene como unas sondas de cadena simple de ADN o de ARN, y lo que hacen estas sondas es se hibridan con nuestras muestras de ADN. Entonces, si nosotros portamos ese alelo complementario a las sondas, se va a hibridar y va a emitir una señal que va a ser detectable por un dispositivo. Entonces, al final, ¿qué hace? Detectar, pues, si tú tienes esa variante alílica o no. Entonces, al final, bueno, pues eso es lo que me hice y nada, pues que me quitéis un poco el miedo o al revés, que a ver si va a ser verdad, no sé. No, parece que estás bien informado. Sí. Me lo he preparado bien. Más que muchas personas, porque la desinformación es un tema muy importante hoy en día y sobre todo para el tema de los bulos y más cuando tu salud está de por medio. Uh-huh. No, pues va bien el test. Yo creo que más o menos lo has explicado bastante bien. Se entendía más o menos cómo funciona, ¿no? Y es así, es verdad. Lo que pasa es que, claro, el test que te has hecho tú es un test que te lo has hecho en casa. Son empresas que te venden el test y te lo haces en casa, coges tu muestra de saliva normalmente y la envías. Luego ya ellos siguen unos pasos de purificación y extracción de ADN y PCR para amplificarlo y ya lo que tú has comentado. Y luego pasan a bases de datos en los que se compara lo que se ha analizado, porque tampoco se analiza el genoma completo. No te creas que es un estudio perfecto, no. Se coge las partes del genoma donde están las enfermedades que más se conocen, ¿no? Y se comparan con bases de datos ya registradas anteriormente y te va sacando ahí más o menos lo que puedes ir teniendo, pero no es que tengas la enfermedad, es que tienes una predisposición, es como un riesgo a que puedes tenerla en un futuro. O sea que me estás diciendo que después de meterme el palo ese hasta la campanilla, que casi me muero, me analizan una parte del genoma, no me secuencian todo. Claro. Además que tienes que tener en cuenta de lo primero que los datos que comparan son normalmente con datos actuales, no utilizan datos que hayan recogido de años anteriores o de tiempos anteriores. Y a ti, pues a nivel de continente, sí que te puede valer, porque al final los datos sí que son un poco más, tienen más cantidad de datos, pero a nivel de país, a lo mejor se han hecho un test genético ni el 1% de la población, entonces no puedes comparar esos datos porque tu estilo de vida, tu alimentación no va a ser igual que, por ejemplo, la de una persona que vive en América. Uh-huh. Claro, influye mucho las bases de datos que estén, además pueden estar sesgadas, ¿no? Que no haya datos completos o perfectos de gente como tú, y a lo mejor haya mucho dato de muchos italianos o de muchos chinos o de, no sé, gente de una determinada región o con unos determinados hábitos que al final influyen en que tú puedas tener esas enfermedades, ¿no? Y es también el tema de la epigenética y todo esto que puede influir el ambiente muchísimo en cómo se van desarrollando tu vida. Y al final, no por tener los genes sí o sí vas a desarrollar la enfermedad. Es lo que decía antes, un riesgo bajo, una predisposición. Uh-huh. Vale, y quería aprovechar también para preguntaros si ahí a lo mejor existen determinadas enfermedades que resulta de interés, pues eso, diagnosticarlas con este tipo de método, porque a lo mejor sí que influye más tu condición genética. O mejor algunas que estén influidas por pocos genes o... Las enfermedades que están
que las que están relacionadas con pocos genes sí que son más fiables de identificar con este método, ¿no? Porque al final es un test que no evalúa todo el genoma, como he dicho antes, evalúa una parte. Entonces, esas sí que son más fiables. Pero ya cuando te vas a enfermedades en las que contribuyen muchos genes, ahí ya es más difícil ver la relación que tiene y tu predisponibilidad a tenerlas. Uh-huh. Pero yo te repito lo de antes. Al final es un poco, el test te sirve para saber un poco qué genética tienes y conocer un poco, pero no puedes basar tu vida en eso. O sea, no te alarmes ahora mismo, no cambies tus hábitos por esto, porque una cosa que tienen y que he hecho en falta en estos test es que no tienen ningún reconocimiento médico a nivel de que no hay un especialista contigo que te ayude a analizarlo y que te ayude como a comprender lo que estás haciendo, ¿no? Que te lo haces un poco por tu cuenta, en tu casa. Claro, al final es un poco el símil que tenemos con el tarot, porque tú, si vas a leerte las cartas, te pueden decir, pues te va a pasar esto, esto y esto, pero realmente no lo sabes, porque imagínate que tú decides mañana cambiar drásticamente tu vida y tu destino no es para nada el que te ha dicho la persona que te ha leído las cartas. O al final también tienes que tener un poco una parte ética y aprender que... O sea, informarte sobre los test genéticos, saber cómo trabaja la empresa donde lo has comprado, pedir opinión a un especialista, a ver si te puede dar alguna pauta de, pues sí, tienes más predisponibilidad a padecer esta enfermedad o tal. Pero al final los test genéticos sí que pueden servirte para decir, pues mira, tienes... una alta predisponibilidad a esta enfermedad o a que te ocurra esto, pero luego tú tienes que pedirle opinión a un especialista para que te diga, pues sí, mira, por tu estilo de vida, por tus antecedentes familiares, sí que es más probable, no es más probable, pero además tienes que tener en cuenta que si tú te haces un test genético, también estás dando información de tus familiares a la empresa donde te lo estés haciendo, porque tus familiares comparten herencia contigo. Entonces, también esa información de forma... O sea, tú no lo haces de forma consciente, pero en realidad tú estás cediendo información confidencial y también de tu familia. Y que ya se han dado casos en una empresa, se llama la empresa 23andMe, creo, biotecnológica, que hace test genéticos de estos. Hubo un caso de hackeo y datos de muchísima gente que se había hecho test genéticos, pues el sexo, el nombre y la información genética a saber dónde fue a parar, ¿no? O sea, unos hackers entraron en la empresa y se llevaron todos esos datos. Y luego muchas empresas ya no es que vendan la información, sino que colaboran con farmacéuticas, y los datos de esos test genéticos que tú te haces, pues hombre, están usados también los usan, y tampoco está mal que los usen, o sea, los usan pues para estadística y tal, para mejorar un poco sus fármacos y su acción. Pero eso tienes que tenerlo en cuenta cuando te haces un test, y a lo mejor no eres muy consciente o no te lo avisan de la manera correcta al hacerte el test. Vale. Bueno, ya comentaremos esto al final a modo de conclusión, pero claro, me llamó la atención también porque en ese mismo test también incluía como un análisis del linaje de tus ancestros. Claro, salía algo de haplogrupo. ¿Qué es eso exactamente? Claro, pero en el haplogrupo al final son los genes que están relacionados, ¿no? Características muy relacionadas, pero este test no es capaz de detectar eso correctamente, ¿no? No es muy fiable para detectar eso, porque a lo mejor genes concretos sí que te lo detecta, porque lo que hace el test es comparar con la base de datos. Y al final el haplogrupo está muy... es como muy fijo, es una cosa que está muy fija, ¿no? Que se conocen varios, pero no es específico de cada uno, en el sentido de que no te puede detectar bien el haplogrupo. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé si habías comentado, fuera de cámaras habías dicho que eras vikingo o algo así. Sí, y descendiente directo del Cid también. Claro, pero esas cosas el test no te las puede decir perfectamente, porque al final te sale como una probabilidad con un porcentaje muy bajo, que no es fiable, no tiene una fiabilidad. No puedes... Además, el test no compara con lo que decía antes Salomé, no compara con el pasado, no compara con el CID directamente, porque no tenemos datos del CID. Pero te compara con gente de ahora que sabe que sus descendientes provinieron de ciertas personas, ¿no? Pero claro, eso no te fíes de eso, ¿no? Que no eres del CID, que no te vengas arriba ahora. Vaya, o sea que, bueno, por un lado no soy descendiente del CID, pero por lo menos tampoco me voy a morir mañana, ¿no? O sea, claro, vale, eso bien. por supuesto.
Si vas a 200 por la carretera, igual sí, pero... Sí, eso había que mirarlo. Tenemos que ir terminando ya, me dicen, creo. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro y haya hecho pensar un poco el hacer test genéticos. Y para terminar, no sé si puede mi compañero poner un juego que íbamos a poner y os conectáis rapidísimo si podéis, para no alargarlo mucho. Amplía, Héctor. Y nada, espero que hayáis podido reflexionar, os hayáis hecho pensar lo de los test genéticos y luego ya os preguntamos a cada uno por privado qué pensáis y si os haríais un test. Sí, teníamos preparadas además unas preguntas que eran un poco así a modo reflexión y tal, y para dar un poco nuestra opinión, pero se nos ha alargado mucho esto. La verdad que... Es que es un tema muy interesante. Sí, pero bueno, en definitiva, o sea, es una herramienta bastante interesante que, bueno, para eso diagnosticar la predisposición que tiene a padecer ciertas enfermedades está muy bien, es una buena herramienta, pero claro, sobre todo es la interpretación que hagamos. Y que debería estar más regulado por Sí. por profesionales. Sí.